Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinario acerca de web semántica, fundamentos, tecnologías y futuros. Un webinario que ofrece la página web talentoinnovación.com a partir de su máster en biblioteconomía en la era digital. Mi nombre es Javier Iglesias, soy ingeniero de telecomunicación, ahora mismo soy también director de tecnología de la empresa Mares Virtuales y bueno, pues en ella me ocupo del desarrollo de proyectos de tecnología, de proyectos web y estoy involucrado en algunos proyectos que realmente pues utilizan la tecnología de web semántica. Durante estos minutos, en torno a unos 40 minutos, mi intención es explicar las razones, en primer lugar, de por qué hay que utilizar, o al menos ha surgido la tecnología de la web semántica, qué es lo que trata de arreglar en la web. En segundo lugar, brevemente ver sus fundamentos, que aunque son un pelín complejos, bueno, pues trataré de simplificarlos y de al menos hacer entender qué tratan de solucionar. Y por último, ver cómo es el estado actual de la web semántica y cuál será el futuro y, en consecuencia, qué es lo que nos proporcionará como usuarios, que somos todos los que estamos aquí de la web. Durante la charla utilizaré una presentación que se colgará más adelante junto con este webinario, que como supongo que otros que habéis estado en nuestro webinario sabéis que se graban y luego se ofrecen en la propia página de talentoeinnovación.com. Así que, si os parece, veo que ya hay gente conectada, voy a compartir la presentación y damos comienzo al webinario. Bien, como os comentaba, este es un poco el índice que voy a seguir en este webinario. En primer lugar, ver cómo está la información en la web actualmente descrita, qué problemas genera la forma en la que se describe la información para que la recuperemos de forma correcta o no. Veremos qué es la web semántica, cuáles son sus tecnologías y qué futuro tiene la web semántica. Así que vamos a comenzar por cómo tenemos ahora mismo la información en la web. Se me olvidaba antes deciros que después de mi, digamos, presentación habrá en torno a unos 20 minutos de chat en los que podéis generar vuestras preguntas y os contestaré. Bien, comenzamos. El caos de los datos. Yo creo que muchos de vosotros conocéis el término infoxicación, ¿no? Estamos un poquito cargados de información. Tenemos demasiada información en la web, muchas veces no sabemos cómo encontrarla. La verdad que la evolución de la web desde que nace en el año 1991 hasta ahora, pues ha dado para mucho. Ha habido muchísimos cambios. Cuando la web se inventa en el año 1991, es un simple medio de enlazar unos documentos con otros. Había muy poquitos nodos, la mayor parte de los documentos eran textuales y bueno, pues ahí nos bastaban con unos buscadores más o menos rudimentarios pues para encontrar los pocos documentos que en ese momento estaban publicados. En torno al año 2000-2001 empieza a haber una enorme revolución en la web, que es lo que se denomina la web 2.0, la web social, y que se centra en que los usuarios de la web pueden generar contenido a partir de ese momento de forma muy sencilla. Antes de eso, tenías que ser más programador o tener buenos conocimientos técnicos para tener tu página web. A partir de este momento todo se simplifica. Todo el mundo es capaz de subir una imagen, de subir un vídeo, de comentar algo en un foro. Aparecen las redes sociales, que es donde más información se genera ahora mismo. Con lo cual tenemos ya, ante todo, un enorme crecimiento de la información disponible en la web. Con lo cual los buscadores tienen que empezar a mejorar, ¿eh? Tienen que empezar a tener en cuenta
otros muchos datos para dar respuestas a nuestras preguntas. Aproximadamente en torno al año 2010-2012 empieza a haber otra revolución. Esta quizás menos perceptible para los humanos, pero sí para las máquinas, para esos software que están rastreando las web. Y es que se empieza a incorporar de verdad ya tecnologías de web semántica. Las tecnologías de web semántica nacen unos años antes, son complicadas, tardan un tiempo en desarrollarse y es a partir más o menos de esa fecha, del 2012, cuando se empieza a hablar de la web de los datos. Se empieza a decir que hay un montón de datos que se van a empezar a volcar en la web y que es necesario pues, usar nuevas tecnologías. Todo esto lo que en principio nos llevará es hacia una web inteligente. Una web que a partir de estos datos, con una serie de algoritmos, se supone nos darán respuestas adecuadas a nuestras preguntas. ¿Cómo está ahora mismo la información de la web? Bueno, los datos son realmente enormes. Estos son datos prácticamente de mediados del año pasado. Fijaros que nos comentan, ahí tenéis las fuentes donde se han sacado, que en ese momento, en junio de 2017, hay más de 3.800 millones de usuarios conectados. Eso es más de la mitad de la población mundial. Mientras que en el año 2000 solamente había 360 millones. Se calcula, y esta es una estimación, bueno, pues como cualquier otra, porque es muy difícil estimar este dato, que hay 30 zettabytes de información. El zeta, para que os hagáis una idea, primero va el kilo, el mega, el giga, el tera, el peta, el zeta. O sea, que es, casi se acaban los prefijos ya griegos para indicar tamaño. Y en ese momento hay en torno a 1.256 millones de servidores de páginas web. Los datos son realmente enormes y crecen a un ritmo vertiginoso. Esta es una infografía en la que trata de hacernos ver cómo en un segundo aumenta la información disponible en la web en general, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cada un segundo se calcula que hay 433.000 tweets más. Hay más de 1.100 fotos más subidas a Flickr. O se registran 70 nuevos dominios. O hay, cada minuto, 2,66 millones de búsquedas en Google. O sea, la cantidad de información que a cada momento se va volcando en la web es algo ingente, en continuo crecimiento. Pero es que además, hasta hace no mucho tiempo, solamente éramos los humanos quienes generábamos esa información. Pero ahora, cada vez más, se está hablando ya del Internet de las cosas. Esto consiste en que prácticamente cualquier dispositivo electrónico pueda estar conectado a Internet y pueda estar volcando y recibiendo información. Puede ser nuestro frigorífico, ¿no?, que nos avisa de que falta leche y la compra directamente al supermercado, pero puede ser las típicas pulseras que ya muchos llevamos cuando hacemos deporte y va registrando nuestros datos biológicos a medida que corremos, o pueden ser simplemente sensores de contaminación o sensores de ruido que están instalados en diversos elementos de las ciudades. Todos estos sensores, todas estas máquinas, están ya ahora mismo continuamente volcando información en la web. Imaginemos cuando, por ejemplo, el coche del futuro, el coche automatizado, el que va a conducir solo, también vuelque datos, ¿no? Y esté a la vez recibiendo datos de las rutas. Todo esto lo que genera es lo que ahora se llama, y está tan de moda y tan en boga, es el Big Data, ¿no? Tenemos una generación masiva de datos. Una generación masiva de datos que, de algún modo, tenemos que procurar que estén guardados de una forma adecuada para que luego puedan ser analizados. Por lo tanto, y este es ya un elemento importante en este webinario, necesariamente todo aquel dato que se publique en la web, si queremos que luego sirva realmente para algo y se quiera buscar, debería de estar publicado como lo que se llama un dato estructurado.
¿Qué es esto de un dato estructurado? Bueno, pues lo voy a explicar por un ejemplo. Supongamos que yo tengo un sensor, un termómetro en mi casa y cada minuto está publicando en una página web la temperatura que hace en mi casa. El dato es realmente un número, ¿no? Entonces yo puedo estar publicando en esa página web 22. Bien, 22. Como yo vivo en España y el sistema de medida de temperatura aquí son los grados Celsius, pues bueno, asumiré que son grados Celsius. Pero realmente, para que eso fuera correcto, debería de acompañar ese dato numérico con la unidad en la que está medido. En Celsius, en grados Fahrenheit, e incluso aportar también algún data mayores, como por ejemplo qué nivel de sensibilidad tiene ese termómetro. Todos estos datos, más allá del número, es decir, la unidad de medida, la sensibilidad, incluso con qué termómetro se ha medido, es lo que se denominan los metadatos, que para muchos de vosotros que pertenecéis al mundo de las bibliotecas y la documentación será un término ya muy conocido. Bueno, pues la suma de ese dato más esos metadatos es lo que se denomina el dato estructural. Y esto es fundamental que esté publicado así en las páginas web para que luego se puedan utilizar tanto en las búsquedas como en los análisis de cualquier otro tipo que sea. Porque al final el objetivo que queremos con estos avances de la web semántica es que la web se convierta en algo inteligente, que disponga de una gran cantidad de fuentes de datos abiertos, que esos datos, al estar estructurados, permitan hacer operaciones de filtrado, de utilizar lógica y demás para hacer preguntas bastante complejas, que además existan nodos especializados, lo veremos al final de la charla, en cada tipo de datos, es decir, pues un nodo que esté especializado en los datos geográficos, otros en los datos de autores y otros en los datos, por ejemplo, de libros, que todos esos nodos estén enlazados entre sí y que además, por supuesto, que existan aplicaciones que sean capaces de entender esas descripciones de los datos, consultarlas y darnos una respuesta. Eso es lo que pretendemos. Porque, siendo sinceros, ahora mismo nos hemos acostumbrado, pero cuando yo hago una pregunta, incluso al mejor buscador que es Google, en la mayor parte de las ocasiones no me da una respuesta. Lo que me da es un listado de enlaces donde probablemente yo pueda encontrar la respuesta. Como suponéis, si yo quiero que la web inteligente sea realmente inteligente, lo que quiero es que al final me dé una respuesta, no un listado de sitios donde yo puedo encontrar la respuesta. Y realmente la web semántica nace por esto, porque como bien dice este cartel de una iglesia presbiteriana de Estados Unidos, hay algunas preguntas que Google aún no puede responder. Parece que San Google, en ocasiones, y eso que ha mejorado muchísimo y es realmente bueno, hay preguntas que aún sigue sin poder responder. ¿Por qué? Bueno, el problema no es de Google. El problema realmente es de cómo está hecha la web actualmente. El problema es que cuando Tim Berners-Lee, el inventor de la web, propuso esta nueva tecnología, pues se ocupó únicamente de dos cosas. Se ocupó de presentar un lenguaje, el HTML, donde los datos se pudieran escribir y se pudieran formatear, y luego pues un protocolo pues, para pedir y dar esos documentos mediante enlaces. En ese lenguaje, en HTML, no hay nada que nos indique una catalogación temática del documento o que nos indique, no sé, pues un tesauro, ¿no? No hay nada que nos dé lugar a una catalogación temática de los documentos HTML. Entonces, tengamos en cuenta ahora cómo sigue funcionando los buscadores en el momento de clasificar un sitio web. A grandes rasgos, porque los buscadores ahora mismo utilizan muchas técnicas de clasificación, muchas de ellas ni siquiera las conocemos, son patentes y
no son públicas, pero a grandes rasgos el funcionamiento sigue siendo el siguiente, es decir, hay un software, una araña web, que rastrea las webs, es decir, coge el contenido de cada una de las páginas de un sitio web y de ellos extraen una serie de datos. Lo más importante que extraen de una página web aún hoy en día es el contenido textual de una página web. Luego también puedes traer los enlaces que lleva desde esa página hacia otras, puedes traer igual cómo está estructurado el documento en títulos, en encabezados y demás, pero lo realmente importante aún sigue siendo cuántas veces aparecen las palabras en un texto y también hoy en día qué palabras relacionadas con esas aparecen. Es un modo que el buscador va a tener luego de inferir en qué contexto temático puede catalogar a una página web, ¿de acuerdo? Pero todo esto lo hace, como os digo a partir de las palabras que están en el texto de una página web. Cuando nosotros hacemos una petición, desde el móvil, desde el ordenador, entonces Google o cualquier otro buscador busca en sus servidores para esas palabras clave que nosotros hemos utilizado en la búsqueda, cuáles son las páginas que están mejor clasificadas, ¿no? Según el algoritmo oculto de Google. Y al final, él nos presenta un listado con esos resultados. La forma en que se rastrean las webs, la forma en la que está la información publicada en la web, es realmente la razón de que aún hoy en día muchas de nuestras búsquedas no tengan una respuesta precisa. A veces es por nuestra culpa, porque somos un poco, digamos, vagos y ponemos un par de palabras, igual con 4 o 5 palabras podemos acotar más la pregunta y, bueno, pues obtener mejores resultados. Pero la verdad es que el tema es que los resultados aún siguen siendo muy dependientes de las palabras, de los textos que contienen la propia página web, incluso también del idioma y de otras variables. Incluso hay elementos que si no están correctamente incorporados a la página web no son rastreables, ¿no? Como un vídeo o un audio o el antiguo flash que ya casi no se usa. Si ese audio o ese vídeo no tiene a su alrededor alguna información que explica qué es lo que tiene, difícilmente va a ser rastreado por un buscador. Por eso al final lo que tenemos es que para consultas muy específicas y con muchos condicionantes, los buscadores aún siguen siendo muy ineficientes. A ver, a todos nos gustaría resultados como este. Esto es una tira cómica y por si no se lee bien, os digo lo que pone ahí. La persona se acerca al ordenador y teclea: no encuentro las llaves del auto, ¿dónde están? Y entonces el ordenador, el buscador en este caso, le responde: en el segundo cajón de la mesita de luz, la de la izquierda. ¿Vale? Esto puede dar o no miedo, pero esto es realmente lo que yo quiero cuando pregunta a Google. Una respuesta única. No quiero un listado de páginas web. Yo necesito una respuesta. Si yo le pregunto a Google, dime un fontanero a 5 kilómetros a la redonda de mi casa que trabaje de 5 a 8 de la tarde y que sea más barato, no quiero que me dé un listado de fontaneros o un directorio de fontaneros. Quiero que me dé el teléfono o el contacto de un fontanero que está abierto a esa hora y que además tiene buenos precios. La solución, bueno, pues tenemos que cambiar el modo en el que se presentan los datos y la información en la página web. Es decir, hasta ahora hemos estado haciendo páginas web pensando casi exclusivamente en nosotros, en los humanos. Bien, la propuesta de la web semántica es construir páginas web no solamente pensadas para humanos, sino también para las máquinas, entendiendo en este caso como máquinas a los buscadores y a otros tipos de robots software que están rastreando la información de las páginas web y que luego analizan estos datos y nos pueden dar respuestas. Bien, voy a tratar de explicar cuál es la solución que da la web semántica a este problema. Vamos a suponer
que tenemos dos páginas web distintas. Y esas páginas web son muy sencillas y cada una de ellas solo tiene una frase. En la página 1 pone: el canguro cuida del niño. En la página 2, el niño afecta a los canguros. Nosotros somos humanos y leyendo estas dos frases entendemos rápidamente que lo que quiere decir la primera frase es completamente distinto de lo que quiere decir la segunda. Pero vamos a ver qué ocurre cuando es un rastreador web quien accede a cada una de estas páginas y trata de inferir de qué habla cada una de ellas. En el primer ejemplo es una web como las de la mayoría de las que hay ahora aún, ¿no? Simplemente están hechas en HTML. En la página 1 estará la frase entre dos etiquetas P, que indica cambio de párrafo, y lo mismo en la página 2. El rastreador llega y trata de clasificar la página 1. Bueno, pues veo una palabra que es canguro y una palabra que es niño. Y en la página 2 veo también una palabra que es niño, otra palabra que es canguro. Luego las clasifico en la tabla que tenéis ahí a la derecha y para el buscador, tal y como está, sin más datos adicionales, las páginas hablan exactamente de lo mismo. O sea, aquí no hemos dado al buscador ningún otro elemento a mayores para ayudarle a clasificar temáticamente una página. El resultado es que la clasificación no es la más adecuada. Supongamos un caso ahora en el que se incorpora ya la web semántica. Desde el punto de vista humano vamos a seguir leyendo lo mismo, las dos frases. El canguro cuida del niño, el niño afecta a los canguros. Pero en lo que es el código HTML de esa página vamos a introducir unos cambios. En la página 1 vamos a indicar alrededor de la palabra canguro que estamos hablando de una profesión. Y alrededor de la palabra niño que se refiere a una persona. En la página 2 vamos a hacer algo similar, en este caso alrededor de la palabra niño vamos a indicar que es una palabra relacionada con el clima, que es un fenómeno. Y alrededor de la palabra canguros vamos a poner que es una palabra que está relacionada con los animales, una clase que es marsupial. En este caso, si el rastreador ya es inteligente y entiende ese tipo de lenguaje, la clasificación que va a hacer de sendas web va a ser completamente distinta. La veríamos en la tabla de la derecha. Vamos a ver que para él la página 1 habla de una profesión que es ser canguro y de un niño, que es un niño pues, humano de menor de edad. Y que la segunda página está hablando de un fenómeno atmosférico que es el niño y que afecta a un animal, un tipo de animal que son marsupiales, que son los canguros. Con lo cual, ahora mismo está claro para el rastreador que cada página está hablando de temas completamente distintos. El resultado es que cuando hemos utilizado el HTML, el rastreador web solamente ha detectado dos palabras que estaban en sendas páginas y por lo tanto se hablaba de lo mismo. Mientras que si utilizamos web semántica, el rastreador lo que ha encontrado son 4 conceptos. Ha encontrado el concepto profesión canguro, el concepto fenómeno atmosférico canguro, el concepto niño, menor de edad, y el concepto el concepto animal de canguro. Bien, pues este es el objetivo de la web semántica, que los rastreadores clasifiquen correctamente las páginas web. Antes de la web semántica hubo algún intento de hacer esto. Seguramente que a muchos de vosotros os suena, por ejemplo, los microformatos. Los microformatos estaban pensados para que ciertos datos, digamos, muy comunes en las páginas web ya pudieran ser identificados por los buscadores.
en este caso, por ejemplo, achacar, es para identificar a las personas, sus datos de contacto como el teléfono o el correo electrónico. Se sigue utilizando además en muchísimos sitios. El segundo intento, ya más ambicioso, es, y ha sido porque se siguen usando, los metadatos, tipo por ejemplo Dublin Core, ¿no? Con lo cual ha habido ya muchísimas colecciones digitales que se han catalogado. El problema es que cada especificación de metadatos tenía su propio vocabulario, son muy diversas, entonces al final son herramientas que sí se pueden trasladar a la web, pero en documentos muy específicos o para funciones muy específicas, no en la generalidad de los documentos. Y el intento de verdad es la web semántica. Se trata de, como hemos visto en el ejemplo, añadir en todas las páginas web una serie de información que catalogue a esa página web dentro de un determinado ámbito temático. Y que además esas relaciones entre conceptos tengan también significado. Es decir, que no sea un mero enlace, sino que ese enlace tenga a su vez la información de por qué se enlaza con otro documento. Este es un claro ejemplo. A la izquierda tenemos cómo aún hoy en día se relacionan las páginas web entre sí, los enlaces. Yo veo, por ejemplo, la portada, veo una noticia, veo, por ejemplo, el nombre de una persona que está enlazado y cuando pincho en el nombre de esa persona me lleva, por ejemplo, a su artículo en Wikipedia, ¿vale? Pero es un enlace que no tiene un contenido semántico. Yo lo entiendo. Yo entiendo que ese enlace me va a llevar a ver la biografía de la persona, pero el rastreador no lo entiende. La idea es la del apartado B. Es decir, si yo enlazo el nombre del pintor, que ponga, pues, por ejemplo, porque es autor de, o porque pertenece a, o porque nació en. Es decir, que esos enlaces tengan un significado. Los estándares de la web semántica que se han ido desarrollando a lo largo de la última década son numerosos. No vamos a entrar aquí en todos ellos, pero para que veáis es digamos, una pila en la que cada lenguaje, en principio, trata de tener unas funciones específicas. Empezaríamos ahora veremos por RDF, que va a servir para describir cualquier tipo de documento. Seguiríamos con la descripción de las antologías y luego una serie de reglas para poder buscar la información exacta, utilizando la lógica. Vamos a ver, en primer lugar, qué es este concepto de ontología, que puede sonar un poco complejo, si nunca se ha escuchado. Bueno, la ontología no es más ni menos que un modelo de representación de los conceptos de un ámbito de conocimiento. Se trata de una forma más o menos ambiciosa. Supongamos que cogemos el ámbito de la célula, pues decir, mirad, la célula tiene estos órganos y cada órgano de la célula tiene estas propiedades. Es una descripción muy detallada de cada ámbito del conocimiento. Y además también puede tener partes de lógica. Es decir, que si por ejemplo un ser vivo es unicelular, pues no puede ser un ser vivo multicelular. Por supuesto, el elaborar una ontología no es algo sencillo. Elaborar una ontología necesita, por un lado, de especialistas en el ámbito de conocimiento que se quiere formalizar, pero además también necesita personas que conozcan el lenguaje para describirlas y que además también tengan conocimiento de lógica, ¿de acuerdo? Porque cuanto mejor esté descrito un ámbito de conocimiento, más fácil será luego hacer preguntas y obtener respuestas adecuadas. El lenguaje que la web semántica propone para describir ontologías es OWL, el lenguaje de la ontología de la web, y sirve para lo que he dicho, para describirlas. Así, por ejemplo, yo puedo definir con OWL que un libro de papel es distinto que un libro electrónico.
o que un libro puede tener uno o más autores, o que un autor puede haber escrito uno o más libros. Y gracias a estas definiciones yo luego podré preguntar a la ontología y se podrá razonar sobre ella. Por eso es un concepto que va mucho más allá del concepto de tesauro, que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Que sobre todo se basa en una jerarquía y restricciones de esa jerarquía. Este es, por ejemplo, un ejemplo visual de cómo se describe una de las ontologías más sencillas que existen, que es la FOAS. Es el amigo de un amigo, friend of a friend, donde una persona está descrita pues, por su teléfono, su correo electrónico, su dirección postal, su trabajo, y a su vez puede estar relacionada con otras personas u otras organizaciones. ¿De acuerdo? Como veis, solamente ya la representación de una ontología en un modo visual ya es compleja. Os aseguro que ver esto en lo que es el lenguaje OWL es aún más lioso. Bien, pues con OWL lo que hacemos es describir las entidades, los conceptos, ¿vale? de un ámbito de conocimiento. La segunda herramienta que dispone la web semántica es RDF, que es el lenguaje para describir recursos que están en la web. Cuando hablo de recurso, hablo de una página web, de un vídeo, de un audio, de un documento PDF, de cualquier cosa que esté colgada en la web. La idea es tener un lenguaje universal para introducir metadatos en cualquier documento. Antes hemos hablado de que ya existen los metadatos, sí, pero es que Dublin Core se usaba únicamente en colecciones digitales y para otro tipo de documentos se usaban otros metadatos. RDF pretende ser como el Esperanto de los metadatos, ¿de acuerdo? Que pueda ser utilizado para cualquier tipo de documento. Y además es muy flexible, porque dentro de él permite utilizar cualquier ontología o cualquier otro metadato ya definido. El concepto de RDF en sí es sencillo, y es que a cada documento se le describe en base a lo que se llama tripletas. Y una tripleta no es más que algo que tiene un sujeto, un predicado y un objeto. Lo que se describe es el sujeto, las propiedades de ese recurso son los predicados y los valores de esas propiedades son los objetos. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que yo quiero describir una página web que contiene el libro de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Entonces, lo que yo quiero describir, es decir, el sujeto, es la Divina Comedia. Una de las propiedades de ese sujeto es la propiedad autor. Eso sería un predicado, sería Dante. Y ese Dante sería el valor de esa propiedad, que sería el objeto. Entonces, se puede, por supuesto, sobre ese mismo recurso, poner tantos predicados como sean necesarios. Autor, lenguaje, edición, etc. Esta información incorporada dentro de esa página web le dará una catalogación exacta a cualquier rastreador web que entienda RDF. Este será un ejemplo de cómo esa información se metería en una página web. Tendríamos una descripción, RDF, dos puntos de descripción. ¿Sobre qué hablamos? Sobre este documento PDF, ¿no? Que es el que contiene la Divina Comedia. Y más abajo le decimos el título y el creador. Serían dos propiedades del documento que estamos describiendo. Bueno, pues esta es la idea de RDF. En base a una ontología donde se han descrito una serie de propiedades, luego con RDF les vamos dando valor, les vamos etiquetando. Y esa es la información que luego publicamos en las páginas web. Y la tercera pata fundamental de la web semántica es, como no, un lenguaje luego de consulta, ¿no? Hemos dicho que las ontologías nos permiten clasificar para luego poder razonar sobre ellas. RDF nos permite clasificar usando la ontología, entonces ahora nos queda la herramienta que nos permite preguntar.
digamos, a una base de datos de RDF. Y este es el idioma, el lenguaje SparkQuery, que es un sistema, un lenguaje muy similar a SQL, para aquello que hayas manejado una base de datos, pero que luego su implementación es realmente un poco más compleja. No es muy, digamos, amigable para humanos. Está pensada sobre todo para que sean utilizadas por máquinas. Bien, con estas tecnologías, lo que al final se pretende, ya lo he avanzado antes, es que el enlace sea algo más que un mero enlace entre documentos, sino que ese enlace realmente tenga información. De nuevo aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tengo una página web, visite las oficinas de ACME en Madrid. En el primer ejemplo solamente pongo un enlace a ACME Madrid. Suponemos que nos llevará a las oficinas de Madrid de esa empresa. En el segundo ejemplo, ya digo que es una empresa situada en Madrid, según un tipo de datos GeoNames, que es una base de datos de nombres geográficos en la web. ¿De acuerdo? Es decir, el enlace, funcionando igual de cara a los humanos, aporta más información a las máquinas. Bueno, bien, ¿y ahora cómo estamos? Es decir, estas tecnologías realmente se están implantando en la web, realmente están funcionando como creemos que deben de funcionar. ¿Qué nos deparará el futuro? Bueno, ante todo, lo que quiere la web semántica es obtener resultados y respuestas más precisas. Pero además esto permite que se generen agentes personales inteligentes, permiten, por ejemplo, que haya software que pueda integrar datos de diferentes fuentes y organizarlas y además enriquecer la información. Permite incluso que una página web pueda presentar los contenidos de forma automática según, por ejemplo, nuestros gustos. Cosas que en parte ya empezamos a notar en las páginas web, ¿de acuerdo? Pero las dificultades son aún grandes. La principal dificultad es que todo lo que hasta hace pocos años se ha publicado, pues no está hecho en base a la web semántica. Entonces, pues sigue siendo, digamos, inútil para generar esa web inteligente. Pero claro, nadie se va a poner ahora a cambiar todo lo que se ha publicado en HTML para, digamos, organizarlo de acuerdo a la web semántica. Esto puede tener un coste enorme. Otro problema que existe es que los gestores de contenido, es decir, los sistemas con los que la mayoría de nosotros generamos las páginas web, aún no tienen esa posibilidad de catalogar automáticamente el contenido que estamos escribiendo de forma semántica. No, no existe. Existe algún gestor de contenidos especializado que lo hace, pero aquellos que son más utilizados, como WordPress, Joomla, Drupal, etcétera, esos no tienen aún esa posibilidad. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 80% de las páginas web se realizan con esos gestores de contenidos, aún hoy en día la mayor parte de la información que se publica no está dentro de la web semántica. Y un tercer problema es que hay que consensuar ontologías, hay que generar ontologías que describan diversos ámbitos de conocimiento. Y como hemos visto antes brevemente, la verdad que es algo costoso. Con lo cual necesitamos una tecnología para convertir todo lo que hasta ahora se ha escrito a web semántica, necesitamos vocabularios especializados y necesitamos herramientas especializadas ya en web semántica. En el momento actual hay una propuesta de los grandes buscadores para que todos los contenidos que se han publicado hasta ahora puedan tener cierta semantización. Es lo que se llama esquema.org. Esquema.org lo que hace es, se han cogido una serie de 10, 12, digamos, tipos de contenidos muy habituales y se les ha generado una estructura de propiedades. Pues se ha cogido el libro, se ha cogido una persona, se ha cogido una receta, se ha dado una serie de propiedades para cada una de ellas, por ejemplo, para el libro, autor, editorial, año, lenguaje, etcétera, y se ha propuesto un sistema, como el que vemos aquí,
para meter metadatos dentro de las páginas web. Este es, por ejemplo, un ejemplo según esquema ORG para describir un libro. En este caso, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Se indica en primer lugar con item type de qué estamos hablando y luego cada una de las propiedades, pues el nombre del Quijote, el autor, Miguel de Cervantes, cuándo se creó, en 1605, ¿vale? Ahora, de nuevo, para hacer esto, si no lo queremos hacer a mano, los gestores de contenido tienen que estar preparados para que se pueda hacer esto. Pero afortunadamente, los más utilizados como WordPress, Joomla o Drupal ya disponen de extensiones que nos permiten meter algo de información usando esquema ORG. La segunda necesidad, los vocabularios, bueno, existen ya algunos, ¿de acuerdo? Aunque hay muchos por hacer, pero existen muchos. Por ejemplo, en el ámbito de bibliotecas existe BIAF, que es el fichero de autoridades virtual internacional, donde están, digamos, catalogados todos los autores y demás de libros. Cada autor tiene una dirección biaf.org única. ISNI, que es para los números de ISBN y ISSN, etcétera. WCAT, donde tenemos un catálogo enorme de documentos digitales clasificados, cada uno con una URL distinta, o por ejemplo la lista de encabezamientos de materia del Ministerio de Cultura. Y luego existen nodos centrales como la de Wikipedia, que es la Wikipedia, digamos, semantizada, ¿vale? En base a conceptos. Geonames, que es la base de datos de lugares geográficos. Cada lugar geográfico del mundo tiene una dirección única en ese servidor, etc. Con todo esto lo que se forma es la Linked Open Data, que precisamente, como decía antes, son servidores especializados, cada uno en sus datos, y que a ellos nos podemos referir para tratar de catalogar algo. Es decir, si yo tengo un documento que habla de la localidad Burgos de España y quiero dejar claro que es Burgos de España, no es un Burgos de Filipinas o un Burgos de México, lo puedo referenciar a la URL de Geonames que habla de Burgos, España. Así es como era esta red en el año 2007. Vemos que había apenas una decena de núcleos, siendo el nodo central de Wikipedia. Así es ahora. Es decir, vemos que en estos 11 años ha habido un gran avance en cuanto a nodos que tienen datos clasificados en base a ontologías de web semántica y que ya nos permiten catalogar datos refiriéndonos a ellos. Por lo tanto, aquí se ha ido avanzando, aunque queden muchos ámbitos aún por avanzar. Y estos avances nosotros los hemos ido notando, porque ahora cualquiera que haga una búsqueda en Google, además de los listados que vemos a la izquierda, vemos que en muchas ocasiones a la derecha nos aparece un cuadradito que ya sí trata de dar una respuesta rápida a lo que estamos buscando, ¿no? Este es un ejemplo de una búsqueda en la que puse Júpiter y vemos que aparte de los listados, a la derecha ya me da una definición de qué es Júpiter con una serie de datos y una serie de búsquedas relacionadas. Estos datos en concreto, por ejemplo, Google los saca de la Wikipedia, que la Wikipedia tiene información muy estructurada y digamos que es muy fácil de entender por los buscadores. Y el último escollo, ya lo había avanzado antes, que aún no hay gestores de contenido semánticos realmente útiles y de alcance para todos. Existen algunos gestores de contenidos de pago, yo conozco algunos como NOS o Simdes en el entorno español, pero lo ideal sería que si yo, por ejemplo, estoy escribiendo este artículo en un gestor de contenidos WordPress, él, a medida que va leyendo mi texto, me pueda identificar esas entidades, ¿no?, de contenido, esos conceptos, y a su vez me pueda indicar con qué debo enlazarlo para así catalogar mejor ese documento. Es decir, si él ve que estoy poniendo Wolfgang von Goethe, ¿no?, pues que, por ejemplo, me lleve a la URL de BIAF, del catálogo de autores, que se refiere a Goethe, ¿no?, y así lo enlace. O si hablo, por ejemplo, de Alemania, pues que me lleve a Geonames y así enlace con lo que es el país Alemania. Esto aún no existe y este sigue siendo uno de los principales obstáculos para que todos nosotros publiquemos información correctamente semántica. Bien, pues este ha sido un breve repaso de todo lo que es la web semántica.
de sus tecnologías y del estado actual. Dejo ahora de compartir la presentación, que como os recuerdo, luego colgaremos junto con este vídeo. Y ahora, pues, si queréis, iniciamos un turno de preguntas. Así que, por favor, utilizad el chat para hacer las preguntas que deseéis. Ana Cabeza Yorca me pregunta acerca de WorldCat. Mira, WorldCat es una iniciativa que empezó hace en torno a 10 años y lo que quería era hacer un catálogo de todas las bibliotecas digitales que existen en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hizo fue conectar con todas las bases de datos de colecciones digitales y de ahí se extraían los documentos de tal forma que cada documento que está catalogado en esas colecciones digitales tiene una URL única. Es también una herramienta fantástica para buscar, porque buscando en WordCat realmente estás buscando en un montón de colecciones digitales ya existentes. Generalmente son colecciones digitales pues, de universidades, de bibliotecas, de fundaciones, es decir, reconocidas, no son colecciones digitales pequeñas. Hola, Johnny. Sí, como decía, RDF es un esperanto de los metadatos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de RDF, si se declara correctamente, yo puedo utilizar cualquier otro vocabulario ya existente para clasificar las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué se hace? Pues para no volver a inventar la rueda. Si ya tengo un sistema de metadatos como Dublin Core que es bueno para describir documentos digitales, bueno, pues vamos a utilizarlo también en RDF. Lo que hay que hacer es identificar, por eso aparecía DC dos puntos y luego la propiedad de Dublin Core, hay que identificar que esa propiedad está descrita de acuerdo al estándar Dublin Core. Pero igual podríamos incorporar metadatos que hagan referencia a GeoNames para el lugar geográfico o a cualquier otro sistema de metadatos. Al fin y al cabo, RDF es un sistema de clasificación flexible, donde o bien yo me genero un método de catalogación completamente nuevo, porque no existe en ese momento, porque no es eficiente, o bien me aprovecho de los ya existentes. ¿Algún CMS semántico? Me pregunta Felipe Díez. Yo conozco algunos, ¿de acuerdo? En concreto yo he estado en algún proyecto trabajando con dos. Uno es Syndes, lo voy a escribir para que dejamos escribir en el chat, ¿de acuerdo? Y por ejemplo otro es Nosh. Syndes en principio es un sistema en software libre y sí permite enlazar con categorías, ¿vale? Lo que pasa que sí es verdad que no es un gestor de contenidos al uso, como puedas estar, por ejemplo, utilizando igual WordPress o Joomla, ¿vale? Necesita a gente técnica por detrás que de algún modo contacte o le digas con qué entidades, a qué entidades tiene que consultar para que te dé esas sugerencias, ¿no?, de entidades con las que conectar. Es decir, no existe algo similar a lo que os he propuesto en la última diapositiva, ¿no?, que en principio identifique y nos proponga. Entonces, uno es Syndes, el otro es NOS, se escribe GNOSS. Es, por ejemplo, un sistema en el que están hechos ya muchas páginas web, pues, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica o incluso el Museo del Prado, últimamente toda su colección la tiene hecha en ese gestor de contenidos. Es también de pago, ¿de acuerdo? Me preguntas por LiveRay. LiveRay yo no lo conozco mucho, con lo cual mi pregunta no puede ser muy exacta en la respuesta, pero creo que no lo tiene del todo desarrollado, ¿vale? Puede que tenga algún elemento para algún tipo de contenido, pues por ejemplo la geografía y demás, que lo pueda tener ya hecho, pero no me suena en lo que he leído que de momento ninguno de esos gestores lo tenga, ¿de acuerdo? Pero bueno, de LiveRay no te puedo contestar 100% seguro.
Sí, Felipe, para modelado de ontologías, quizás el más conocido es Proteger, lo voy a escribir, quizás el más conocido, ¿de acuerdo? Además es un software libre muy utilizado para este tipo de trabajos, de ontologías, ¿vale? Existen más, seguramente, ahora mismo no me viene ninguno así a la cabeza, este sí que más he utilizado yo en su momento. Y bueno, si le quieres dar un vistazo como es gratuito, es fácil de instalar y ver un poquito cómo se genera una ontología. Con respecto en general al tema de los gestores de contenidos y del etiquetado semántico, la verdad es que yo sí que sé que en todos ellos está habiendo esfuerzos, ¿no? por ir incorporando, pero también es verdad que no es un tema sencillo. No es un tema sencillo porque al final, de algún modo, hay que acotar a qué nodos podemos consultar. Es muy difícil poder abarcar a todos, ¿no? Porque también tardaríamos mucho a la hora de escribir un contenido si por debajo se están preguntando a todos los nodos posibles acerca de los contenidos del texto, ¿vale? Entonces, de algún modo, supongo que muchos de ellos optarán por acotar e igual, pues, ver solamente los nombres geográficos, los nombres de personas o poder igual etiquetar algunos conceptos. Tampoco es necesario que estén todas las palabras de un texto etiquetadas, ¿no? Basta con aquellas que sean más importantes o que den más sentido a un documento. Efectivamente, Felipe, tienes la razón y esa es la razón, esa es la base de la web semántica. Es decir, no hay que crear una nueva ontología para todo. Si ya las tenemos hechas, si las tenemos hechas, hay que utilizarlas. Solamente hay que utilizar una ontología o hay que crear una ontología cuando sea realmente necesario. Por eso, lo ideal en primer lugar es buscar a ver si existe ya una ontología en ese ámbito en el que nosotros queremos hacer un desarrollo. Si existe, utilizarla, completarla con otras ontologías ya existentes. Por ejemplo, como tú dices ahí, ¿se puede enlazar con VIAF? ¿Se puede enlazar con DBpedia? Claro, efectivamente. Antes os comentaba que con NOS se había hecho, por ejemplo, la web del Museo del Prado, ¿no? Dentro de su etiquetado semántico, realmente hacen en ocasiones referencias a VIAF, a DBpedia y a otros. Es que es la forma en la que se trabaja en la web semántica. Si tenemos un nodo especialista en un tipo de información, nos fiamos de él, confiamos en él y lo enlazamos. Entonces, la tarea inicial, identificar si existen las ontologías que necesitamos, si existen esos nodos de la Linked Open Data que necesitamos, perfecto. Solamente en el caso en el que eso no exista es cuando debemos plantearnos hacer una ontología. No tiene por qué, Felipe. Tú aquí lo que estás haciendo es simplemente enlazar una parte de tu texto con un servidor de información porque lo que tú quieres es definir, catalogar exactamente qué estás diciendo en ese documento. ¿Vale? Ahí en ningún momento la búsqueda está comprometida. O sea, tú lo que haces es, a este documento, que sé que los humanos lo van a entender perfectamente, lo que le quiero dar es también información adicional a los rastreadores, porque a mí me interesa que los rastreadores lo cataloguen bien. Y la forma que tengo de catalogar bien un documento web es refiriéndome a servidores especializados. Eso es lo que hacemos al hacer un dato enlazado. De ningún modo comprometes las búsquedas. ¿Puede ocurrir que un día un servidor se caiga? Bueno, la web es así. Que un servidor deje de funcionar no es la primera vez, efectivamente. Pero bueno, los nodos de los que estamos hablando, VIAF o DBpedia, Geonames, la verdad que llevan muchísimos años y están soportados por comunidades importantes de universidades, asociaciones sin ánimo de lucro importantes, fundaciones, etcétera. Es decir, no es un mero servidor que está en un departamento universitario que fue un proyecto experimental, ¿no? Ya son cosas un poco, digamos, fiables, ¿vale? En general. Bueno, pues lo que te comentaba Felipe, ahora mismo, si tú tienes una página web hecha, si la tienes hecha a mano, habría que modificarla a mano. Si, como dices, quieres enlazarlo con VIAF o DBpedia,
Bueno, pues yo ahora mismo, en una página web, digamos, nuestra, sencillita, yo me decantaría en la medida de lo posible de poder utilizar esquema.org, ¿vale? Porque usar RDF, para eso necesitamos que nuestro gestor de contenido genere RDF. Es imposible ponerlo a mano, ¿vale? No es viable. Salvo que utilices gestores de contenido especializados en catalogación, etcétera, que igual ya te generan las tripletas RDF, en los gestores de contenidos habituales no te lo va a generar. Pero sí que te generan, o sí hay extensiones para hacerlo en esquema.org. Entonces, supongamos que tienes una página web en la que hablas de libros. Vale, pues ya tienes extensiones, por ejemplo, en WordPress, donde tú puedes poner esos metadatos de esquema.org referidos a un elemento de tipo libro. Eso ya lo podrías hacer, ¿vale? Para que fuera realmente web semántica, sí que habría que utilizar RDF, pero de nuevo, si no tenemos la herramienta que nos genere esas etiquetas RDF, hacerlo a mano es una tarea que ni nos debemos plantear. Realmente, si quisieras pasar una web de asistente a web semántica, de verdad, deberías de plantearte entonces utilizar un gestor de contenidos como los que he dicho antes, ya realmente semántico. Y por desgracia ahora mismo de momento no es algo, digamos, económico. Claro, ¿las tripletas hacen más pesado el código fuente? Sí, efectivamente. Eh, las tripletas se escriben dentro del código fuente de una página web y eso contribuye a que el peso total de la página web sea mayor. Hombre, no mucho mayor porque al fin y al cabo es texto, no estamos hablando de una imagen o un vídeo, pero sí, eso te aumenta, te hace más pesado el código fuente. Pero sobre todo, lo que lo haría más pesado es el sistema que genera esas tripletas RDF. Es decir, si las tripletas RDF se generan al vuelo, es decir, cada vez que una persona consulta un documento, eso lleva un tiempo, entonces tardará más en cargarse la página. Si el gestor de contenidos ya te las ha generado previamente y simplemente ya tiene para cada página unas tripletas generadas, el proceso será más rápido. Pero bien sea de una forma u otra, efectivamente el código fuente sí se ve aumentado. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas. Gracias también por vuestra atención. Os recuerdo que en unos días tendréis disponibles en la propia página de Talento e Innovación tanto el vídeo de este webinar como la presentación que he utilizado y espero que después de esta sesión tengáis más claras realmente qué es esto de la web semántica, para qué se utiliza y ver un poco sus tecnologías y qué permitirá en un futuro a la hora de buscar información en la web. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.